David, qué pena que no estamos en el Mundial, ¿verdad? Y una pena en realidad, a veces ha sido lindo, ¿verdad? Pero no, yo creo que hay que mirar lo bueno de las cosas nomás. Y nuestro dinero se quedó en la cuenta corriente porque hemos gastado una fortuna, porque sí o sí vamos a querer. Yo iba a querer viajar sí o sí. Claro, ¿verdad? Y es muy costoso, ¿verdad? Pero... Y por otro lado también económicamente trajo perjuicio porque muchas agencias ya habrán hecho algún tipo de... Estuve escuchando en la noticia que a causa de que Paraguay no fue al Mundial, perdimos así rápidamente como 100 millones de dólares en publicidad. Toda la parte publicitaria. Claro, publicitaria. Hay millones de negocios más, ¿verdad? Sí, mismo los hoteles. En la televisión mismo, qué sé yo, los auspiciantes y todo, ¿verdad? Así rápidamente se perdió 100 millones de dólares. De hecho, mismo los hoteles, porque el hecho de que Paraguay, si estaba en el Mundial, claro, por supuesto Paraguay como país iba a llamar la atención y íbamos a tener... Eso también de leer, de ocuparte de las noticias, no solamente estás en tu mundo de burbuja de la noticia. Sí. Creo que una de las cosas que más me gusta es ver las noticias. La verdad que no tengo mucho tiempo, pero... Gracias a Dios, viste la tecnología hoy día, en el Twitter, pero le sigo hacia varios periódicos, a varios canales, a varios programas, entonces ahí me voy informando, pero me gusta mucho en realidad. Yo soy muy señorón, Sí. O sea, soy un tipo muy alegre, muy alocado también, pero vos sabés que soy un tipo de mucho leer, de mucho informarme, ¿verdad? Creo que eso hace que uno sea una persona más culta, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo el país y qué te preocupa? No, y yo lo que siempre dije, yo creo que una de las cosas más importantes en este país que tiene que haber es que las universidades y los colegios tienen que ser, aparte de gratuitos, tienen que ser buenos. Yo creo que eso es lo que fomenta que un país, o sea, acá no hace falta más policía. ¿Para qué querés más policía corrupto, más policía en las calles? O sea, eso no va a solucionar la delincuencia. Bueno, necesitamos universidades gratis para que uno pueda potenciar y cultivar su mente y en base a eso proyectarse, ¿verdad? O sea, si tenés 20 policías en una esquina no va a solucionar que ese muchacho siga haciendo lo que es. Claro, o sea, no está formado. La cultura hace un país, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la suerte de estudiar en la universidad y me recibí en una carrera, soy administrador de empresa, ¿verdad? Pero te cuesta en una universidad, conste que yo tuve una universidad así media, ¿verdad? Y me costaba 500.000 guaraníes mensual. ¿Y quién puede pagar 500.000? O sea, después tenés tu combustible o tu pasaje, tenés que comer por lo menos una empanadita. O sea, se hace imposible estudiar. Entonces, eso hace que mucha gente esté por la calle haciendo lo que hace, ¿verdad? ¿Tu hijo cuántos años tiene? Tengo un hijo de 5 años. 5 años. ¿Pero vos estás soltero? Yo estoy soltero. ¿O vivís en pareja? Estoy soltero. La verdad que nunca me casé. Tuve una relación de muchos años con la mamá de mi hijo, la cual respeto muchísimo, pero bueno, las cosas no se dieron y ahí estamos, pero súper bien. O sea, hay mucho respeto, hay mucha armonía, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en nuestro hijo, ¿verdad? Cada uno hizo su vida, pero bueno, como adultos y serios que somos, y creo que somos un ejemplo también y modestia aparte, ¿verdad? Porque viste, generalmente cuando uno tiene una ruptura y hay hijos de por medio, siempre hay muchos problemas. Nosotros en ese aspecto no tenemos problemas. Veo a mi hijo las veces que personalmente puedo y quiero, y su mamá no me pone ninguna traba, así que estoy muy feliz en ese aspecto. ¿Qué te está pasando con Guadalupe? Con Guadalupe. Y con Guadalupe no pasa nada. Yo creo que más allá de que somos compañeros, ¿verdad? Y bueno, nos estamos conociendo, ¿verdad? Ella está saliendo de una relación hoy día que bueno, hay que respetar, ¿verdad? Tiene su proceso. No sé también si va a continuar o no con Jaime, ¿verdad? Pero en lo personal respeto mucho eso, ¿verdad? Somos más allá de ser compañeros, no pasa, ¿verdad? La estoy conociendo, me parece una persona extraordinaria, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, pero rompió con su novio ya por vos, porque hay algo entre ustedes, o posiblemente hay un feeling, hay una miradita, pícala ahí. Yo no sabía decirte eso. Ahora, si me preguntás si me pasa una mujer hermosa o linda, está bien, o sea, sería una gran mentira decir que no es una mujer atractiva y hermosa. No, claro, por eso no te iba por eso ni me atrevo a preguntarte, claro, pero es un monumento de mujer. Viste que eso también genera, ¿verdad? O sea, me preguntan, ¿te parece linda? Me parece linda. Ah, tenés algo, o sea, no. O sea, pero para que tenga riña con el novio porque hubo algo que despertó. Y en realidad no es fácil. O sea, imagínate ver bailando, ahí está, imagínate, le ve a tu novia bailando con un tipo, ¿verdad? Que es heterosexual, porque eso es lo que él dijo, ¿verdad? Él dijo, yo me hubiese sentido mucho más tranquilo si bailaba con un gay. ¿Entendés? Pero ver a mi novia, que ya sea con un carpintero, con un chofer, con un conserje, pero el hecho de que sea heterosexual, yo ya me voy a la mierda, dice, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? Eso, o sea, no es directamente conmigo, o sea, es una cuestión de los celos que tiene él, ¿verdad? Y bueno, yo traté de darle la confianza posible, ¿verdad? Vos decís que Guadalupe no iba a tener problema con su novio si le tocaba bailar con Molinier, por ejemplo. Exactamente, no iba a tener drama. Ya. ¿Y por qué dijiste vos, ya con todo este quilombo, o querés que ustedes quieren seguir en paz en el bailando? Por eso que en algún momento vos dijiste, no tengo problema que me cambien de bailarina.
No, en realidad yo lo último que quiero es un problema. Yo entré a divertirme Pero eso, ¿por qué? ¿Para que se calmen las aguas o por si hay una posibilidad de que ella vuelva con Jaime? En realidad es para que se calmen las aguas, ¿verdad? Y para que yo pueda estar tranquilo también, o sea, porque si vos estás así no puedes laburar. O sea, imagínate lo que es vos estás bailando con una chica y no puedes soltarte, ella tampoco estás presionado porque ahí te está mirando y porque te va a armar un bardo enorme después. Pero ustedes son una pareja Sí, y del momento, y eso es lo todo que... está haciendo tapa casi a diario de todas las revistas y periódicos del país. ¿Y qué pasa si de repente ella tampoco, porque ella tampoco no le va a convenir bailar con un X, una persona que no sea tan famosa? ¿Qué pasa si dice, no, yo no quiero separarme, quiero seguir bailando con ella? ¿Es porque, o eso vos Claro. estás usando como a ver si que ella piensa y tengo No, oportunidad? no, en realidad, de hecho yo le dije a Guadalupe, de hecho ya me escribió, así que me puso una carita triste, me pone, me vas a cambiar, y yo le fui muy sincero a Guadalupe, yo no quisiera cambiarte, pero si esto sigue así, tendré que tomar medidas. Esas fueron mis palabras. ¿Y qué ella te dijo? textual. Y me dijo, bueno, está bien, me dice, pero te prometo que todo va a cambiar y que todo va a estar bien. Fantástico, pues queremos estar en armonía. ¿Entiendes? Cantado está, ella entonces te está echando ojo también, o está al menos, Sí, entonces, o está respondiendo a alguna picardía tuya. Pero no sé qué pasó, ustedes estuvieron, yo tengo fotos, pero no voy a pasar, yo tengo fotos de que ustedes estuvieron en algún momento un tiempo distante la cena de la casa de Alfredo Jaegli, pero en algún momentito estuvieron muy mimosos, acercándose. Bueno, ese día tuvimos un problema, ¿verdad? Que de hecho lo dije que... ¿Qué problema? Y son problemas personales. Me está matando, ¿verdad? No, son problemas personales, ¿verdad? Que bueno, después ya lo solucionamos y esa noche, bueno, la verdad que no nos saludamos al comienzo. Ella se sentó como a 22 metros de mí, ¿verdad? Y bueno, compartió con mi coach y yo compartí con Edwin Storre, que es un gran amigo. Y después en un momento ahí nos saludamos, charlamos un ratito y nada más. O sea, después ya se fue, no nos despedimos. Y al día siguiente recién charlamos, ¿verdad? Y lo íbamos a hablar ahí en esa noche, pero no era el lugar, o sea, no era el lugar, no era el momento. Aparte estaba toda la prensa, ¿verdad? Y de repente, qué sé yo, no meritaba. ¿Te gusta ella, verdad? Dios mío, este muchacho. No, pero en serio, Pero, a ver, porque haceme la pregunta puntual, porque me gusta en qué sentido. No, ¿te gusta Guadalupe como mujer? Como mujer así, hermosa, así, como mujer hermosa. No, pero te gustaría que te acepte, que tengan algo ustedes. Porque esa pequeña peleita yo también sé. ¿Sabes? Todavía me voy, ¿verdad? No, y vos sabés que no sé, yo creo que, yo te soy muy sincero, para mí una mujer entra, lo primero que obviamente entra visualmente, ¿verdad? Sí. Entra por los ojos. Pero después me gusta mucho conocer gente muy culta, me gusta gente decidida, me gusta gente que tenga el carácter bien fuerte, me gusta. Y no, Guadalupe, o sea, hoy día me parece una persona extraordinaria, me parece hermosa por fuera y por dentro. Pero, qué sé yo creo que con el tiempo, cuando la conozca más, podría responderte eso, ¿verdad? Ahora sí, rápidamente, me parece una mujer hermosa, con una trayectoria y un futuro extraordinario, ¿verdad? Y por qué no, o sea, sería, como te digo, absurdo decir que no, o sea, me encantaría tener una persona así hermosa y así de humilde a mi lado, ¿verdad? Pero como te digo, eso no es suficiente, o sea, no es todo, al menos para mí no es suficiente, o sea, no miro solo un buen trasero o una buena línea, ¿entendés? Bajando al voltaje de nuestra conversación, David, ¿cómo debe ser que una mujer linda, como en el caso de Guadalupe, vaya y asista a su novio? Y me refiero justamente a todas las parejas que tienen compromiso y que van justamente a presenciar ahí. Porque hay otras también y otros, incluso con la novia o en este caso el novio va a presencia porque a nadie le va a gustar, ¿verdad? Yo sé que es cosa para el aire, el show, ¿verdad? Pero esos franeleos, yo creo que es mucho una cuestión de carácter. O sea, en lo personal, yo por ejemplo, o sea, yo soy músico prácticamente desde que nací. Ahora mismo estoy soltero. Si el día de mañana conozco a una persona y porque entro en un set de televisión y tengo una charla como la que estoy teniendo contigo, estoy cantando, estoy bailando y me crea un solo problema o drama por eso, lo siento mucho, adiós. Porque, o sea, me conoció así y esto es lo que yo quiero hacer. Claro. Y aún así, si no me conociera siendo cantante, o sea, se supone que la persona de tu lado tiene que apoyar lo que a vos te gusta hacer, lo que vos amás hacer, ¿entendés? Yo creo que mientras que haya respeto, o sea, ¿entendés? El respeto y la confianza es fundamental. O sea, en lo personal, yo no le falta respeto tanto verbal como físicamente a Guadalupe, ¿verdad? Es un show, ¿entendés? La bachata lastimosamente es pierna entre piernas, claro. Y eso fue lo que molestó. Pero más allá de eso no hubo absolutamente nada. O sea, convengamos que este fue el tercer ritmo que bailamos. Y en los otros dos no se creó ningún conflicto, ¿entendés? O sea, este fue un ritmo en el cual donde exigía ya una acercación más de cuerpo a cuerpo. Cada uno elige, ¿verdad?
yo no me meto en ese aspecto, en la parte, en lo que a Guadalupe le está pasando, pero a mí en lo personal, conmigo eso no va. O sea, si a mí mi pareja me dice, no me gusta esto, estoy celosa por esto, lo siento. Claro. Porque eso soy yo y esto estoy haciendo. O sea, y públicamente no le está faltando el respeto. O sea, no le estoy tocando ahí públicamente a alguien. Y ¿entendés? Es un show. Entonces, es muy difícil de estar al lado de un artista. Por eso dicen que siempre es bueno tener una pareja que sea también del mismo medio o rubro o ambiente. Claro, sí, para que haya una comunicación, ¿verdad? En mi para caso que se hable el mismo lenguaje. Claro, tenés razón. Bueno, quiero hacerte un ping-pong sobre los jurados. Norita Rodríguez. Hijo, Norita Rodríguez. Y yo creo que Norita es una de las chicas, o sea, una parte del jurado que yo podría denominarle pueblo. Norita es la única que va y se mete entre nosotros. Va y se maquilla con nosotros. Pueblo porque es aporte, no porque sea válido. Claro. Va, se maquilla con nosotros, nos hacemos selfies. No tiene ese aire de... O sea, yo no sé si los otros tienen ese aire, ¿verdad? Pero ella es la única y en ese aspecto me parece extraordinario, me parece una persona muy humilde. Milva Gauto. Y Milva es un personaje. Milva es, yo creo que Milva, yo le conozco a Milva hace un tiempo, ¿verdad? No la conozco muy a fondo, pero Milva es un personaje y yo te puedo asegurar que Milva es una gran persona. Y no le estoy chupando la media, o sea, de hecho no necesito. Sí. Y como siempre digo, yo soy cantante, yo no soy bailarín. Baila termina y mi carrera y mi vida sigue. O sea, yo no necesito estar chupando la media a nadie. Milva es una gran persona, una gran señora, ¿verdad? Madre, tiene hijos, pero es un personaje, ¿verdad? Es muy agresiva quizás para algunas personas la forma que ella se expresa. Pero vos no tenés ningún problema con ella. Claro, ningún problema. Es lo mismo que me pasa a mí con Pequeños Gigantes. Sí. Yo estoy tildado del malo, imagínate. Sí. Pues yo simplemente quiero que esos chicos den lo mejor. O sea, no quiero que terminen cantando en cualquier bar de mala muerte. Claro. ¿Entendés? Y entonces eso le cuesta un poco a la gente, ¿entendés? Y nada, como te digo, Milva recalcando es un personaje. Raúl Melamé. Y Melamé, vos sabés que Melamé es así mismo como vos lo ves en televisión. Es así mismo de calentón, es así mismo de guaso, así mismo de caballero también a la vez, porque él es un tipo muy culto. ¿Toleraría toda esa opinión y toda esa previa antes de dar la nota que él hace en el hipotético caso de que Guadalupe sea tu novia oficial? Vos sabés que yo no tengo drama, en lo absoluto. Yo soy un tipo muy... Mira, que Melamé se zárpate. No, claro, pero convengamos que llevo años también en esto y entiendo el sistema, ¿verdad? Creo que es un show, ¿entendés? O sea, de hecho es un show. Entonces creo que de ese punto de vista no me afectaría en lo absoluto. ¿Zuni Castañeira? Y vos sabés que yo siempre me pregunté por qué Zuni está en Baila. Porque Zuni es una persona, imagínate, ella es una empresaria exitosa, o sea, y Baila absorbe mucho tiempo, ¿entendés? Quizás a ella le gusta, o sea, y yo me llevo súper bien con ella, la verdad que es increíble el trato que tenemos con ella. Pero con Zuni hay que tomarlo con pinza todo, ¿entendés? Ella sí, pero ¿por qué descalificar? ¿En qué sentido decir por qué que hacen Baila? Es que yo no sé cómo hace para estar en Baila. Con tanto compromiso. ¿Pero por qué? ¿Le queda grande lugar? No, al contrario. Me parece que es una persona... ¿te referís por su compromiso que ella tiene? Claro, o sea, yo no sé cómo hace. Porque Zuni es una empresaria grosa, ¿entendés? Sí. Y tiene tanto trabajo que vos sabés que yo la veo así, la solo mirar así de fuera de cámara y tiene una cara de cansada de repente. ¿Entendés? Viaja muchísimo, o sea, yo no sé cómo hace, ella sigue aceptando, por eso te digo, creo que tiene un amor muy grande a Baila o a este certamen o a este programa o a este tipo de shows, ¿verdad? Pero Zuni es un agregado fundamental, ¿verdad? Luis Calderini. Y Luis, mira que yo tengo un sentimiento encontrado con Luis porque él es muy profesional, ¿verdad? Y critica a personas en su baile así muy puntual, con las piernas, con el empeine. Pero hay veces que se va de mambo. ¿Por qué? Y qué sé yo, porque hay parejas que no tienen noción del baile, ¿verdad? Qué sé yo. Y le ponen nota 8 y eso, ¿entendés? O sea, ahí se pierde un poco la magia que hay. Nunca fue generoso en su nota con ustedes. O sea, está bien, cada uno es un personaje y va por un rumbo, ¿verdad? Pero creo que él debería hacer eso. O sea, o si vas a fijarte siempre en los pasos y en la técnica, hacerlo siempre. O sea, que decir que tiene algo contra ustedes. No me refiero a mí personalmente, ¿verdad? O sea, me refiero a nivel general. Yeah. Porque, qué sé yo, le ve, por ejemplo, a Camarasa y a Carmiña, que no tienen idea de baile, ¿verdad? Y le pone una nota elevada, diciendo que no hubo técnica, no hubo nada. ¿Entendés lo que te digo? En cambio, en otra pareja de repente le está pidiendo que las rodillas, que le peine. Entonces, ahí es lo que no comprendo mucho cómo va la mano, ¿entendés? Porque él, siendo un maestro profesional, debería de hacer honor a eso, ¿verdad?
Pero bueno, son críticas diferentes, son maneras de ver diferentes. Yo la respeto, o sea, no entiendo mucho en esa parte, pero la respeto, porque es su punto de vista y es su percepción, ¿verdad? Es lo que él ve de ese costado y bueno, y se respeta, ¿verdad? ¿Están necesitados de votos ustedes? En este momento no necesitamos votos porque no estamos al teléfono, ya. ¿entendés? Pero el martes nos toca, mañana nos toca bailar, y mañana hay sentencia. ¿Qué ritmo? H. H. Ajá, y mañana nos toca y hay sentencia y si pasamos a sentencia volvemos a bailar el miércoles y el jueves van 2 al teléfono. Que la H es bastante sensual. ¿Cómo vendrá vestida la Y nosotros representamos a Inglaterra. Ah, ya. A Inglaterra, así que supuestamente yo sería un David Beckham y ella Victoria Beckham. ¿No? Vamos a ver. A propósito de esa pareja así, esa caracterización. No, eso es cosa de producción. Cosa de producción. Eso es cosa de producción. Yo soy inocente ahí. Pero yo cuando te hablo de Guadalupe, vos sonreís, tenés un ojito de sacanguete. Me parece que apenas podés partir. Sí, vos crees que deberías dejar la cocina. Vos podrías dedicarte a otro tipo de cosas. Pero ¿por qué estoy conversando? Yo quiero tener. Bueno, no puedo sacarle nada. Pero yo estoy. La próxima semana va a ser confirmada la relación de David Dionisio y Guadalupe González, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Virginia? ¿Todo bien por ahí, verdad? Yo estoy acá en mi salsa, chismoseando, hurgando la vida ajena, que me encanta. Y ese negro ahí sí se han trenzado. No, pero David no come eso, un pedacito de eso. No, vamos a probar, vamos a probar. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que tengo que presentar? Eso, a ver, se llega algo nuevo en este programa, en este canal, director, y con eso hacemos la pausa, por favor.